Hace 66 millones de años, la Tierra era un paraíso. Un mundo que jamás volverá a existir, donde los dinosaurios habían dominado el planeta durante 165 millones de años. Desde los polos hasta los trópicos, en cada continente, en cada ecosistema, reinaban como señores absolutos de la creación. Gigantes que hacían temblar la Tierra con cada paso. Depredadores letales que cazaban con una eficiencia que ningún animal moderno ha igualado. Pero todo estaba a punto de terminar. En cuestión de horas, el mundo que conocían desaparecería. Esta es la historia del último día de los dinosaurios, el día más terrible en la historia de la Tierra. Era primavera en el hemisferio norte, en el llamado Período Cretácico Superior. El clima global era significativamente más cálido que el actual. No existían casquetes polares. Los niveles del mar estaban 200 metros más altos que hoy. Vastos mares interiores dividían los continentes. América del Norte estaba partida en dos por el mar interior occidental, una vía marítima que se extendía desde el Golfo de México hasta el Océano Ártico. Europa era un archipiélago de islas tropicales. Y en lo que hoy es la península de Yucatán en México, aguas poco profundas de un mar cálido y transparente cubrían extensas plataformas de carbonato. Los dinosaurios de esta época representaban la cumbre de 165 millones de años de evolución. En las llanuras costeras de América del Norte, manadas masivas de triceratops, herbívoros de 9 metros de largo y hasta 12 toneladas de peso, pastaban en bosques de helechos, palmeras y las primeras plantas con flores. Estos tanques blindados, con sus 3 cuernos masivos y su enorme gola ósea, constituían aproximadamente 5/6 de la fauna de grandes dinosaurios. Eran tan comunes que sus cráneos se encuentran por miles en las formaciones geológicas de Montana y Dakota. Junto a ellos, manadas de Edmontosaurus, hadrosaurios de pico de pato que alcanzaban los 13 metros, procesaban toneladas de vegetación diariamente con sus baterías dentales de cientos de dientes especializados. Anquilosaurus, acorazados vivientes de 6 toneladas con mazas óseas en sus colas, se movían lentamente por el sotobosque. Y acechando en las sombras del bosque, el depredador definitivo, Tyrannosaurus Rex, el rey de los tiranos. 12 metros de largo, casi 6 metros de altura, hasta 9 toneladas de músculo y furia. Su mordida ejercía una fuerza de más de 6 toneladas por centímetro cuadrado, suficiente para triturar huesos como si fueran ramitas. Dientes cónicos de hasta 30 centímetros diseñados no para cortar sino para aplastar y desgarrar. Un cazador que podía oler a sus presas desde kilómetros de distancia, con un cerebro proporcionalmente grande que le daba una inteligencia superior. El T-Rex no tenía rivales, estaba en la cima absoluta de la cadena alimentaria. O eso creía. En los cielos, los pterosaurios gigantes planeaban con envergaduras de hasta 11 metros. Quetzalcoatlus, el animal volador más grande que jamás haya existido, dominaba los cielos como un dragón viviente. Las aves primitivas, descendientes directos de los dinosaurios terópodos, comenzaban a diversificarse, compartiendo el aire con sus primos alados. En los océanos, mosasaurios de 17 metros, lagartos marinos con mandíbulas llenas de dientes afilados, cazaban plesiosaurios de cuello largo y tiburones. Pero mientras los dinosaurios vivían su vida normal en ese día de primavera, hace 66 millones de años, a 45 millones de kilómetros de distancia, más allá de la órbita de Marte, una roca viajaba en silencio a través del espacio. Un asteroide. Una condrita carbonácea de entre 10 y 14 kilómetros de diámetro, una montaña flotante que se había formado más allá de la órbita de Júpiter, en los confines fríos del sistema solar exterior, hace más de 4.500 millones de años. Durante eones había orbitado pacíficamente en el cinturón de asteroides. Pero en algún momento, quizás décadas, quizás siglos antes de ese día fatal, la gravedad de Júpiter lo había empujado. Su órbita cambió. Y ahora, viajando a 20 kilómetros por segundo, se dirigía directamente hacia la Tierra. Los dinosaurios no lo vieron venir.
no tenían manera de saberlo. El asteroide era invisible hasta los últimos segundos. Pero cuando entró en la atmósfera terrestre, el aire delante de él se comprimió tan violentamente que se calentó a temperaturas superiores a las de la superficie del Sol. El cielo completo se iluminó. Un flash de luz blanca y azul tan intenso que habría cegado temporalmente a cualquier criatura que mirara directamente hacia él. El asteroide atravesó toda la atmósfera en menos de un segundo. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo advertencia. Y entonces impactó. El asteroide golpeó en un ángulo de entre 45 y 60 grados desde la horizontal, justo en las aguas poco profundas frente a lo que hoy es la costa norte de Yucatán. El impacto liberó una energía equivalente a 100 millones de megatones de TNT, 4.000 millones de veces más poderoso que la bomba de Hiroshima. Fue el evento más violento que la Tierra había experimentado en cientos de millones de años. En el primer segundo después del impacto, el asteroide y todo el material que tocó se vaporizaron instantáneamente. La roca, el agua del mar, miles de metros cúbicos de piedra caliza y granito, todo se convirtió en plasma a temperaturas de cientos de miles de grados. Una bola de fuego de 100 kilómetros de diámetro se expandió desde el punto de impacto a velocidades hipersónicas. Todo lo que estaba dentro de un radio de 1.500 kilómetros fue incinerado instantáneamente. Los dinosaurios, las plantas, los insectos, cada ser vivo en el Golfo de México y las costas circundantes se convirtió en cenizas antes de que sus cerebros pudieran siquiera registrar que algo estaba ocurriendo. La onda de choque atmosférica viajó a velocidades superiores a los 1.500 kilómetros por hora. Rocas que habían estado enterradas a 20 kilómetros bajo la superficie fueron arrancadas y expulsadas hacia arriba. En los primeros 30 segundos, el cráter alcanzó 100 kilómetros de diámetro. Pero las leyes de la física no permitirían que un agujero tan profundo permaneciera abierto. La roca fundida y fragmentada colapsó hacia adentro casi inmediatamente. Y luego vino el agua. 2 minutos y medio después del impacto, la cortina de material expulsado, rocas vaporizadas, polvo y escombros que habían sido lanzados hacia arriba, empujó una pared de agua oceánica formando brevemente una ola de 4.5 kilómetros de altura. Esta ola primaria colapsó rápidamente, pero generó un tsunami secundario aún más devastador. En una hora había atravesado todo el Golfo de México. En 4 horas había entrado en el Océano Pacífico a través del Canal de América Central y se había extendido por todo el Atlántico Norte. Las simulaciones muestran que fue lo suficientemente poderoso como para erosionar y remover sedimentos del fondo marino en cuencas oceánicas a 12.000 kilómetros de distancia del punto de impacto. Las costas de Nueva Zelanda, del otro lado del planeta, registran evidencias geológicas de este tsunami. Pero el tsunami no fue lo peor. Mientras las olas barrían los océanos, algo aún más terrible estaba ocurriendo en la atmósfera. El impacto había expulsado billones de toneladas de material a velocidades que excedían la velocidad de escape de la Tierra. Fragmentos de roca vaporizada, gotas de roca fundida, polvo fino, todo fue lanzado más allá de la atmósfera hacia el espacio. Permanecieron en órbita alrededor de la Tierra y en cuestión de minutos comenzaron a caer. La reentrada de este material a través de la atmósfera generó un pulso de radiación térmica global. Imagina el planeta entero convertido en un horno gigante. Los fragmentos de roca incandescente comprimieron y calentaron el aire a su alrededor mientras caían. El cielo completo en todo el planeta se volvió rojo brillante. La temperatura del aire aumentó cientos de grados en cuestión de minutos. Fue como colocar a todo el planeta dentro de un horno industrial, configurado a máxima potencia durante aproximadamente 1 hora. Los bosques se incendiaron espontáneamente, no por impactos directos de los fragmentos, sino simplemente por el calor radiante del cielo. Todo el planeta ardió simultáneamente.
Los dinosaurios que sobrevivieron al pulso térmico inicial, los que estaban en cuevas, bajo el agua, en madrigueras, se enfrentaron a un nuevo infierno. El material expulsado había inyectado miles de millones de toneladas de azufre en la atmósfera. Las rocas de la península de Yucatán eran ricas en yeso, sulfato de calcio. Cuando se vaporizaron, liberaron dióxido de azufre que reaccionó con el vapor de agua para formar ácido sulfúrico. Comenzó a llover ácido. Verdaderas lluvias de ácido concentrado que quemaban la piel de cualquier animal expuesto, que acidificaban ríos y lagos, que mataban el plancton oceánico. Los océanos se volvieron tóxicos. Y mientras los incendios globales consumían los bosques, liberaron cantidades masivas de hollín negro. Este hollín, junto con el polvo fino de roca pulverizada, formó una capa en la atmósfera superior que bloqueó la luz del sol. En cuestión de días, el cielo se oscureció. Y permaneció así durante meses, posiblemente años. La fotosíntesis se detuvo. Las plantas comenzaron a morir masivamente. Primero las plantas terrestres, luego el fitoplancton oceánico, la base de toda la cadena alimentaria marina. El invierno de impacto había comenzado. Las temperaturas globales cayeron en picada. Ahora, con el sol bloqueado y los incendios consumidos, las temperaturas descendieron por debajo del punto de congelación incluso en el Ecuador. Nieve y hielo cubrieron regiones que nunca habían conocido el frío. Los dinosaurios, siendo reptiles de sangre fría o al menos de metabolismo no tan acelerado como el de los mamíferos modernos, sufrieron terriblemente. No podían regular su temperatura corporal sin el calor del sol. Se volvieron letárgicos, dejaron de alimentarse y lentamente, uno por uno, comenzaron a morir. Los herbívoros grandes fueron los primeros en colapsar. Un triceratops adulto necesitaba consumir cientos de kilogramos de vegetación diariamente. Los hadrosaurios, los anquilosaurios, los ceratopsianos, todos enfrentaron inanición masiva. En cuestión de semanas, el 90% de los herbívoros grandes había perecido. Sus cadáveres cubrían las llanuras, pero incluso estos no durarían mucho. Porque cuando los herbívoros murieron, los carnívoros los siguieron. Al principio, los depredadores se alimentaron de los cadáveres abundantes, pero la carne se pudre. Y en el frío del invierno de impacto, incluso la putrefacción se ralentizó. Los cuerpos congelados se conservaron, pero eran difíciles de procesar. Y cuando los carroñeros más pequeños, las aves primitivas, los mamíferos, los reptiles pequeños, consumieron los restos, no quedó nada para los gigantes. El Tyrannosaurus Rex, el depredador supremo que había reinado sin desafíos durante millones de años, murió de hambre. En los océanos, la situación era igualmente catastrófica. El fitoplancton, la base de toda la cadena alimentaria marina, colapsó casi inmediatamente. Sin luz solar, no podían realizar fotosíntesis. Y cuando murieron, todo lo que dependía de ellos siguió. Los amonites, moluscos cefalópodos que habían dominado los mares durante 350 millones de años, se extinguieron completamente. Los mosasaurios gigantes, los plesiosaurios, los reptiles marinos que habían sido los depredadores supremos de los océanos murieron de hambre. El 75% de todas las especies marinas desaparecieron. Pero algunos sobrevivieron. Los animales pequeños tuvieron ventaja. Los mamíferos, criaturas del tamaño de ratones y musarañas que habían vivido en las sombras de los dinosaurios durante 160 millones de años, sobrevivieron en madrigueras subterráneas. Podían hibernar. Necesitaban poca comida. Y cuando emergieron meses después, encontraron un mundo vacío de competidores. Las aves, los únicos dinosaurios que sobrevivieron, eran pequeñas. Podían volar para buscar alimento. Tenían metabolismos eficientes. Los cocodrilos y tortugas, con sus metabolismos lentos que les permitían pasar meses sin comer, aguantaron. Las ranas y salamandras, capaces de enterrarse en el barro y entrar en éxtasis, esperaron.
Los tiburones, depredadores oportunistas que podían alimentarse de cualquier cosa, persistieron. El invierno de impacto duró aproximadamente 2 años. Lentamente, muy lentamente, el hollín y el polvo comenzaron a asentarse. La luz del sol, tenue al principio, regresó. Las temperaturas subieron gradualmente. Pero el mundo había cambiado para siempre. Donde antes había bosques exuberantes de coníferas y helechos arbóreos, ahora había cenizas y tierra yerma. Las primeras plantas en recolonizar fueron helechos resistentes, esporas que habían sobrevivido enterradas en el suelo. Lentamente, la vegetación regresó. Pero los grandes dinosaurios ya no estaban para comerla. Pasaron décadas, siglos. Los ecosistemas comenzaron a recuperarse, pero eran fundamentalmente diferentes. Los mamíferos, liberados de la presión competitiva de los dinosaurios, comenzaron a diversificarse, a crecer, a ocupar nichos ecológicos que antes estaban vedados para ellos. En América del Sur, aves gigantes no voladoras, las aves del terror, ocuparon temporalmente el nicho de superdepredador dejado vacío por el Tyrannosaurus. Pero eventualmente, los mamíferos carnívoros evolucionaron para reemplazarlas. En 10 millones de años, la Tierra estaba poblada por mamíferos del tamaño de perros y gatos. En 30 millones de años, por mamíferos gigantes, los primeros megaterios, rinocerontes, elefantes primitivos. Pero eventualmente la vida no solo se recuperó, sino que se diversificó más allá de lo que había existido en la era de los dinosaurios. Hoy existen más especies de mamíferos, aves, peces e insectos de las que jamás existieron durante el Cretácico. La extinción, por terrible que fuera, abrió espacio evolutivo. Permitió que nuevas formas de vida surgieran y florecieran. Y entre esos mamíferos que se diversificaron, hace apenas 7 millones de años surgió un linaje particular de primates en África. Hace 300.000 años, ese linaje produjo al Homo sapiens. Nosotros. Nuestra existencia es una consecuencia directa de la extinción de los dinosaurios. Si el asteroide hubiera pasado de largo, si hubiera llegado unos minutos antes o después y hubiera impactado en el océano profundo en lugar de la plataforma continental poco profunda, si la historia hubiera sido diferente por el más mínimo margen, los dinosaurios probablemente seguirían dominando la Tierra, y nosotros nunca habríamos existido. La evidencia del impacto está grabada en las rocas de todo el mundo. Una capa delgada de arcilla rica en iridio, un elemento extremadamente raro en la corteza terrestre pero común en asteroides, marca exactamente el límite entre el Cretácico y el Paleógeno en cada lugar del planeta donde se ha excavado. Por encima de esa capa no hay fósiles de dinosaurios ninguno. Por debajo, abundan. Es la línea más clara en todo el registro fósil, el límite KPG, el momento en que todo cambió. El cráter de Chicxulub todavía existe, enterrado bajo más de 600 metros de sedimentos y la selva de Yucatán. Es visible desde el espacio como una anomalía gravitacional, un anillo semicircular de cenotes, dolinas llenas de agua subterránea que marcan el borde del cráter. Los mayas que habitaron la región miles de años después nunca supieron que estaban viviendo encima del lugar donde el mundo había terminado. Perforaciones recientes en el cráter han recuperado rocas del anillo de pico central, material que estaba a 10 kilómetros de profundidad antes del impacto y fue levantado en minutos. El análisis de estas rocas confirma todo: las temperaturas extremas, la presión del impacto, la composición carbonácea del asteroide. Hace 66 millones de años, en un día de primavera que comenzó como cualquier otro, el reinado de 165 millones de años de los dinosaurios terminó en cuestión de horas. Los gigantes que habían sobrevivido extinciones masivas anteriores, que se habían adaptado a cambios climáticos, que habían evolucionado en una diversidad incomparable, no pudieron sobrevivir a un evento puramente aleatorio. Una roca del espacio. Un accidente cósmico. Y todo lo que habían construido toda su evolución desapareció.
pero de sus cenizas surgió un mundo nuevo. Un mundo donde los pequeños mamíferos tuvieron su oportunidad. Un mundo que eventualmente nos produjo a nosotros,